¿Qué camino va a recorrer la presidencia del Frente Amplio con Mónica Sabier a la cabeza? ¿De apoyo incondicional al gobierno de Mujica o de la disidencia cuando amerite? Primero, ya que hablas de camino, vamos a recorrer todos los caminos. Eso es lo importante, estar en cercanía con la gente, con los frente amplistas y con la ciudadanía en general. Y con relación al posicionamiento de la fuerza política con el gobierno, lo que hemos dicho es, en primero, segundo y tercer término, la defensa de nuestro gobierno. El tema es que la defensa a veces pasa por decir, esto no es lo mejor. A ver, acá tenemos que empujar un poco más, acá tenemos que profundizar o acá tenemos que detenernos un poco para reflexionar. Yo creo que esa es la mejor forma, no la obsecuencia. La obsecuencia es muy mala consejera, podrá llenar el ojo en la primera de cambio, pero después siempre complica las cosas. Y ese es el rol de la fuerza política, articular entre la sociedad y el gobierno, ser un eslabón importante, ser una oreja atenta, ir en todos los lugares, ¿no? En donde te aplauden y en donde no te aplauden. O sea, de apoyo incondicional siempre, pero marcando las diferencias cuando no se esté de acuerdo con el camino elegido por el gobierno. Sin lugar a dudas. El debate respetuoso, el debate en el lugar que corresponde a una fuerza política, que es la fuerza política más importante de este país, por dos razones. Numéricamente, pero además es la fuerza oficialista. Y además tiene un nivel de democracia interna que nosotros muchas veces nos quejamos, que no participa la gente, que esto y que lo otro. Pero acá las decisiones del Frente se toman en colectivos. Y si ha habido alguna decisión popular, la misma ha sido rechazada y queda como un estigma en la memoria del Frente. Entonces, lo mejor que nos puede ocurrir es recuperar iniciativa política, estar en cercanía con la gente, pero también en ese apoyo al gobierno que pasa muchas veces por la difusión que no hacemos de las cosas que nos ocurren, por la explicación que muchas veces la gente quiere saber por qué se tomó por tal camino y no por otro. Y ¿usted siente que no se responde adecuadamente? Yo creo que nos hemos distanciado de la gente, sí. ¿Hay una falencia importante del Frente Amplio a tratar allí? Sí. Mirá, lo creo yo, lo creyó el Frente cuando evaluó autocríticamente la pérdida de los 4 gobiernos departamentales que no logró la reelección. El no haber ganado en primera vuelta, sino haber ganado en segunda, aunque fue sin duda un éxito volver a obtener una mayoría parlamentaria. Pero ahí ya evaluamos que habíamos tenido dificultades, que no habíamos apoyado a nuestro gobierno ni en las buenas ni en las malas, o sea que hemos estado como paralizados frente a la acción de gobierno, que no habíamos fortalecido a la fuerza política en esa cosa de ida y vuelta, que la ciudadanía siempre te aporta, no importa lo que vos estés convencido, si la gente siente otra cosa, algo está mal. Y yo creo que más allá de esa autocrítica, íbamos por el mismo camino. Por eso, desde que asumí el 30 e ingresé efectivamente el lunes 2 de julio a trabajar, he recorrido en los primeros 11 días 11 departamentos, he estado instalando los plenarios departamentales, he estado en debates sobre las 15 medidas y la estrategia de convivencia, de cuidado de la vida. Hoy empiezan las mesas redondas, a propósito de ese tema, en el Cerro concretamente. En el Cerro, me parece un lugar que estuvo bien elegido, bien sugerido por la estructura, porque hay zonas que es muy importante ayudar a reconstruir ese tejido en donde hay cosas que nos están pasando como sociedad y que lo peor que podemos hacer es no dar cuenta de ellas, ¿no? El gobierno con sus políticas públicas lo intenta, pero las fuerzas políticas tenemos que conocer ese sentimiento que la ciudadanía tiene con relación a algunos temas, porque la única barrera es la barrera humana. Perfecto. Ahora, más adelante en la nota vamos a hablar más específicamente de esos temas, pero usted habló antes o mencionó antes la interna, ¿no? Y cómo la interna de la fuerza política, el Frente Amplio es una coalición de muchos partidos, y movimientos. y aparece como lógico
que haya diferentes corrientes. Sí, sí. Ahora, ¿cómo ve usted y cómo afectan al gobierno eventualmente las rencillas, por llamarlas de alguna manera, que ha habido últimamente a la interna y que son importantes? Me estoy refiriendo concretamente a la votación de Uruguay del ingreso de Venezuela al Mercosur, lo que eso generó entre el vicepresidente Astori y el presidente de la República. Luego el tema Pluna, las declaraciones del presidente de ANCAP, Raúl Sendic, que molestaron al ministro de Economía, pero que también molestaron al senador Michelini, que dijo concretamente: esto lo espero de un blanco, de un colorado, pero no de un frente amplista. ¿Cómo lo visualiza? No son temas menores. No, no son temas menores. Yo creo que nos hace daño a todos la crítica colocada fuera del ámbito que corresponde y en un tono que no sea el correcto. Que el frente no es unanimidad, por supuesto, y que reivindicamos la diferencia, por supuesto. Pero una diferencia para lograr una mejor síntesis y un comportamiento conjunto. ¿Los trapos sucios se lavan en casa, Xavier? No es solo eso, de respeto con el que se hacen determinadas críticas, no ayuda, no se vuelve constructiva y genera la respuesta y ahí el rollo que se viene. Cuando me dice falta de respeto, Presidenta, ¿se refiere a cuál de los dos episodios concretamente? No, digo en general. Y, por ejemplo, el propio presidente de la República dijo del vicepresidente que la institución vicepresidencia y la figura del compañero Astori, haciendo respetuosamente sus críticas, a él no le parecía mal. Yo creo, de todas formas, y por eso lo he llevado adelante, lo he impulsado desde el 2, que la fuerza política tiene que tomar posicionamiento. Porque ¿cuál fue la ubicación nuestra? La de todo el resto de los sectores y de la propia presidenta. La mesa acordó un respaldo a lo actuado por el presidente de la República y el canciller, que si bien no tuvieron la misma, el mismo énfasis, obviamente el canciller asume lo actuado por el presidente de la República, ¿verdad? Que íbamos con una posición diferente, no cabe duda. Que allí otros componentes, también. ¿Y ahora cuándo pasan estas cosas? Sacado de contexto, déjame redondear una idea, sacado de contexto el tema de lo político y de lo jurídico da para cualquier cosa, como se utiliza reiteradamente. Entonces yo no tengo la menor duda del respaldo jurídico que la decisión tiene. Hemos estudiado mucho, vamos a tener una interpelación el próximo jueves donde este tema va a estar arriba de la mesa y estamos absolutamente convencidos de que hay elementos como el protocolo de Asunción y el de Ushuaia 1, el Ushuaia 2 todavía no tiene ratificación, que avalan plenamente lo realizado. ¿Y qué pasa con Europreto, Xavier? Yo creo que está todo contemplado, que acá hay una realidad. Hay dos discusiones abiertas, ¿no? Una de la realidad paraguaya, si estuvo ajustado a derecho o no el procedimiento para sacar al presidente Lugo. Y no me cabe la menor duda de que el procedimiento está previsto en la Constitución. Ahora, el juicio fue sumario. Y hay que leer todos los artículos que tienen que ver con el procedimiento que se realizó. Y lo otro es si era o no el tiempo del ingreso de Venezuela, cosa que se va a estar concretando el 31. En Río de Janeiro, sí. Y que desde ese punto de vista, como le decía, creemos que tanto el Tratado de Asunción como Ushuaia 1 protegen perfectamente la legalidad del ingreso, que había sido, desde el punto de vista político, una decisión unánime de los países miembros y de los asociados. Sí, pero que el Congreso de Paraguay no había ratificado. No había ratificado, pero cuando los poderes ejecutivos estuvieron de acuerdo incluso los países asociados. Es cierto, el Senado de Paraguay se convirtió en un obstáculo. Tanto que se usa la cuestión de la afinidad ideológica en las decisiones, por ejemplo, del gobierno uruguayo. Yo quiero decir que hay intereses más allá de lo ideológico. Yo no creo que sea así.
Pero si fuese así, no es ideológico también la existencia de, por ejemplo, ese posicionamiento del Senado uruguayo, los contactos de determinados sectores políticos de Uruguay con el Senado paraguayo. Bueno, creo que sí. Y bueno, me parece que hay elementos de puja ideológico. ¿A usted realmente le parece que este era el momento y en estas circunstancias para el ingreso de Venezuela al Mercosur? No, por eso Uruguay no iba con esa intención. Ahora, existieron determinadas situaciones que obligaron a tomar la decisión allí. ¿Qué De la situaciones, misma manera estaríamos explicando un veto, que era lo único que Uruguay podía aplicar para que no se votara allí, de por qué vetamos cuando habíamos estado de acuerdo en el ingreso. Me parece que cualquiera de las dos posiciones podrían ser extremadamente difíciles de explicar. Pero la pregunta que sigue, o la respuesta que falta, es esa precisamente. ¿Qué situaciones, qué hechos concretos hicieron que el gobierno uruguayo cambiara la postura que llevaba de desde eso Uruguay? El Poder Ejecutivo va a estar dando cuenta en la interpelación el próximo jueves. De esos elementos que no son los que en este momento todos manejamos. Y en el segundo ejemplo que yo le ponía, de lo que seguimos hablando de la interna, de lo que sucedió con el presidente de ANCAP, Raúl Sendic. Creo que no fue nada feliz la actitud del presidente de ANCAP, que además en materia política tiene limitaciones, ¿no? Parece que no fue feliz. ¿Que en materia política tiene limitaciones? Sí, claro, los integrantes de los entes no pueden hacer declaraciones públicas en referencia a eso. ¿Sabe que precisamente algunas fuentes que hemos consultado han manifestado que Sendic se está posicionando, apoyado por el presidente de la República, como potencial candidato para las próximas elecciones nacionales? ¿Maneja alguna de esa información usted o cómo lo ve? Yo creo que hay muchos compañeros, el compañero Sendic ya ha estado planteado como una de esas posibilidades. Lo que sí digo es que yo no hablo de nada preelectoral ni electoral ahora. Nosotros ahora lo que tenemos que concentrarnos como Frente Amplio es en el trabajo dedicado a la fuerza política. No hay elementos de campañas de instancias preelectorales. Si algo me parece equivocado y le he señalado es que existen campañas muy, muy anticipadas en sectores de los partidos tradicionales y que eso va condicionando las acciones cotidianas de la política y estamos exactamente a mitad de camino. A ver, la gente con derecho nos colgaría si empezáramos una campaña electoral con todo lo que hay para trabajar. Entonces yo, está bien, tú sos periodista y me tienes que preguntar a ver qué le parece una precandidatura, pero no quiero ingresar la pregunta en los iba temas. dirigida hacia buscar una explicación de por qué Sendic salió a hacer esas declaraciones, sabiendo que como presidente de una empresa pública no puede hacerlo. Bueno, no sé, habría que preguntárselo a él. ¿Y está previsto, se ha conversado, qué medidas se pueden adoptar ante este hecho? No. ¿Llamarle la atención en la interna? No, yo la verdad que no lo tengo previsto. Esto ocurrió en el día de ayer, opinión, sí, no me parece feliz, pero no, yo no tengo definido ninguna cosa al respecto. Xaviera, a 10 años de lo que fue la gran crisis económica por la que atravesó este país en el año 2002, la mesa política decidió ayer que la presidencia del Frente Amplio se contacte con la Fundación Liber Sereñi y con la Comisión de Programa, y que encaren un conjunto de iniciativas tendientes a evaluar de alguna manera el impacto que ha tenido el gobierno y la aplicación de sus políticas en el país. ¿Por dónde van a ir esas iniciativas? Mira, fundamentalmente, porque la propuesta la hice yo, tener una idea de cómo evolucionamos en materia de la situación de pobreza y de exclusión que esa profundización de la crisis del año 2002 genera y que cambia de manera drástica y hasta el día de hoy algunos aspectos del tejido social uruguayo, ¿verdad? Nosotros ya veníamos, y Juan Pablo Terra lo había dicho una década atrás, que había un proceso de infantilización de la pobreza en nuestro país. Yo recuerdo en mi primer periodo como senadora, 2000-2005, haber debatido
este tema en el Senado y la verdad que una confrontación muy fuerte entre el Frente Amplio, que era minoría en ese momento, y la bancada oficialista, que era colorada, el gobierno del doctor Jorge Valle. Resistiéndose al reconocimiento de esa realidad, cosa que además tiene otros impactos, porque nuestro país está muy envejecido y bueno, siempre hubo mucho peso de los adultos mayores en este país y siempre se ha dicho, los niños y adolescentes no votan, no han estado en consideración. Pero la verdad es que todos esos fenómenos que en el año 2002 tuvieron una profundización muy importante están determinando todavía desafíos muy importantes. Entonces, ¿cómo evoluciona la pobreza en estos 10 años de ese momento histórico? ¿Cómo evoluciona la exclusión? ¿Cómo evoluciona el empleo? Tú recuerdas que llegamos a 20% de desocupación y hoy estamos en 5, 6, por cierto, con elementos aún difíciles de revertir, el desempleo en los jóvenes, el desempleo en las mujeres a todas las edades. Si hemos llegado a 5 como porcentaje general de desocupación, en la mujer joven es 20%. O sea, sigue siendo una cifra que hay que lograr revertir. ¿Cómo evolucionó la salud, la educación, la seguridad? Tantas otras cosas para poder construir miradas de largo aliento. Nosotros siempre estamos trabajando sobre la coyuntura, sobre la inmediatez. Y nosotros tenemos que poder planificar a largo aliento políticas públicas, tenemos que poder planificar estratégicamente el desarrollo de la fuerza política. Entonces, tanto las miradas hacia esos periodos, esos ciclos, que 10 años son siempre números redondos como para evaluar la evolución, pero también para proyectarse en un periodo y medio del Frente Amplio en el gobierno. Y un periodo y medio del Frente Amplio en el gobierno. Entonces, esto lo vamos a estar trabajando para luego, bueno, verlo en un plenario nacional, o que sea motivo, por ejemplo, de una de nuestras organismos que son las agrupaciones nacionales de gobierno, que conjugan representantes de diversos ámbitos. Lo que queremos es poder lograr debate político, reflexión y perspectiva, ¿no? Esto no es mirar para atrás para regodearnos o para decir, bueno, la herencia maldita. Esto es mirar para atrás para ver cómo nosotros vamos armonizando determinados desarrollos. Aquel país que estaba absolutamente postrado y paralizado, hoy es un país que tiene en algunas zonas crecimiento explosivo y consecuencias negativas a nivel social de ese crecimiento explosivo, que sabemos que van a venir, pero que no da tiempo de lograr desarrollar armónicamente el conjunto de ese territorio. Y, por ejemplo, Nueva Palmira tiene un crecimiento y sin embargo uno va un poquito más arriba y encuentra zonas en donde no existe lo mismo. Fraiventos es un departamento, en Río Negro es un departamento con un nivel adecuado de empleo, pero Fraiventos no es lo mismo. O sea, ahí hay un pleno empleo a nivel del interior, pero el que no tiene vocación de trabajo en el campo, en las diferentes ofertas, tiene pocas posibilidades el joven en la ciudad. Entonces, todo ese tipo de cosas, las inversiones potenciales o que ya están con chances de concretarse. Hoy se presentó concretamente el Plan Aurora al Poder Ejecutivo, un plan de 9.000 millones de dólares. A ver, hay que discutir y seguir construyendo el modelo de desarrollo. Bien. Ese es un modelo de desarrollo que no solo implica dónde vamos a poner un emprendimiento económico, ni si va a ser ese u otro, implica todo lo demás, implica que nosotros, con una matriz poblacional tan envejecida como la que tenemos que ir armonizando todos los aspectos. Es esto que, si seguimos produciendo, tenemos energía para producir todo lo que queremos. ¿Cuánto diversificamos nuestra matriz energética y en tan poco tiempo? Lo pudimos hacer, hay que hacerlo mucho más y hay que lograr que matriz productiva diversificada, matriz energética diversificada, matriz poblacional
tengan sintonía, ¿no? Bien, hacia allí van a apuntar entonces esas iniciativas. Sí, hacia debatir la realidad, debatir las cosas que le preocupan a la gente. Y a la gente le preocupa todo ese tipo de situaciones, tienen que ver con su vida cotidiana. Senadora, educación, salud, seguridad ciudadana, los trabajadores y sus derechos, los jubilados, políticas de género, política exterior. ¿Dónde ve hoy Xavier las falencias del gobierno? ¿O de los logros en este periodo y medio? Sí, mira, yo soy una convencida de que la reforma de la salud es de las reformas estructurales más importantes. Siempre dijimos que iba a tener sus empujes y sus reflujos, como cualquier proceso de largo aliento en donde ningún país ha logrado una transformación de la salud, de la cuestión sanitaria en poco tiempo. Eso implica, a mi juicio, poder atravesar intereses mucho más fuertes que los propios intereses, por ejemplo, en una reforma tributaria. Uno no tiene conciencia a veces de lo que se ha mercantilizado la salud en el mundo. Cuando uno ve las dificultades que tiene Estados Unidos, que intenta y no lo logra y cada vez acumula más millones de personas sin accesibilidad a la salud, se da cuenta de que por ahí la cosa viene complicada. Y yo creo que en este momento no estamos en un buen momento de la reforma sanitaria, que tenemos que poder ayudar a desempantanar la situación, pero que ese es el rumbo. El rumbo es ir por una reforma que reconozca el derecho a la atención sanitaria de toda la población, sin importar la condición económica, las posibilidades de remuneración. O sea que en el tema salud, el objetivo está visualiza... claro, el rumbo está claro, pero hoy tenemos dificultades. Bien. ¿En qué otros temas de falencias? En el tema educativo, sin duda que venimos muy atrás y no hemos logrado aún ponernos a tiro. Yo creo que vamos por el rumbo adecuado también. ¿Qué está fallando en materia de educación? Y los resultados no son inmediatos. Lo que no podemos es tener ansiedad con el tema educativo. Claro, pues la gente lo primero que piensa, y con razón, es... Pusimos plata, tiene que aparecer, mucha. La mayor en la historia. Sin duda. Y que ha habido dificultades en la gestión. Si nosotros aprobamos presupuesto, rendición de cuentas y sabemos que hay momentos en los cuales no se ejecutan los dineros asignados. ¿Pero qué pasa con las deficiencias en la gestión, Xavier? Porque que no se ejecuten los recursos. Porque una cosa es cuando no hay recursos, pero que los recursos estén y no se ejecuten. Todo el Estado tiene enormes dificultades en su funcionamiento. Por un lado, tiene garantías y por otro lado, tiene esas garantías de tal manera que se alargan los tiempos, se complejizan las cosas y entonces todo eso es una discusión... Se burocratizan. Sí, pero además porque tenemos garantías jurídicas para que las cosas salgan sin formas que pueden no ser transparentes. Y terminan enlenteciendo. Ahora, ¿cómo se puede equilibrar el tema de la burocratización con las necesidades de la población? Parte de esas cosas se vienen discutiendo y hay alternativas diferentes para poder emprender de manera más rápida algunas cuestiones en materia de infraestructura, que tiene que ver con una infraestructura mucho más adecuada para un país que desarrolle producción diversa, pero que también tienen que ver con la infraestructura en materia de cárceles, en materia educativa y en materia sanitaria. Una cosa que ocurre es que a veces no nos damos cuenta que tenemos cárceles y hospitales de la época de la colonia. A ver, la cárcel de Rocha que se incendió tiene muchas décadas encima. No es la única. A nivel de hospitales también pasa muchas veces eso. Tú sabes que cuando llegamos al gobierno yo pude entender algo que muchas veces, por pertenecer a la Comisión de Salud del Senado, los privados me planteaban, de las enormes dificultades para colocar algún ámbito sanitario dentro de una institución preexistente, ¿no? Privado, en un ámbito público. Y nosotros no teníamos acreditados, como no teníamos acreditadas en las cárceles,
porque faltaba bomberos, porque faltaba esto, porque faltaba lo otro. Los sanatorios tampoco. Todo eso es una tarea que se ha venido haciendo a lo largo de estos años, que es una tarea silenciosa, pero era parte de ese ritmo en el cual había cosas que no formaban parte de la preocupación de la agenda de nadie, ¿no? Y esos temas que usted me plantea en materia de educación, salud, seguridad pública, que están relacionadas a las cárceles, ¿de algún modo el Frente Amplio los comprendió al comenzar a lidiar con ellos cuando estaba de pronto en la oposición y quería informes y se criticaban las gestiones? Yo creo que sí se entendió y por eso tuvimos una propuesta adecuada. Yo hoy te puedo decir que en materia sanitaria creo que la reforma va por ese lado, aunque tenga las dificultades que hoy está mostrando. En materia educativa, nosotros, y eso creo que es bueno, tenemos una autonomía de los ámbitos educativos. Claro, hay que ver que pasado algunos momentos en los cuales para nuestro crecimiento es imprescindible que desde el punto de vista educativo nosotros le coloquemos eso, inteligencia, ese es nuestro valor agregado a la producción, tenemos que tener carreras que tengan vasos comunicantes y no hacer 10 años de una carrera y después 5 años de otra para tener una especialización que en otros países vos en determinado momento te conectás y seguís con una orientación diferente. Claro, de carreras que implican una multitud. Sabía que para hablar de esos temas y de esas reformas, primero hay que resolver cómo gestionar los recursos y cómo esos recursos pueden llegar en favor de la educación pública. Sí. Yo soy de las que reclamo mayor evaluación de la eficiencia de la utilización de los recursos, de la eficiencia del gasto. ¿No hay un poco de aquello en lo cual siempre ha insistido el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, de que el Frente Amplio ha logrado hacerse del gobierno, pero no así del poder, que la burocratización, los corporativismos impiden gobernar? ¿Usted está de acuerdo con esta visión? Sí, yo creo que es parte de la explicación, es parte de la explicación. A veces la gente dice, bueno, pero yo fui a tal lado y eso que vos me decís no se ve reflejado. Sí, claro, hay mandos medios que no están impregnados muchas veces de determinada orientación en la política pública. Bueno, faltan procesos culturales de transformación en Uruguay, que son los más difíciles, ¿no? Uno tiene que reconocer que en eso podés tener un diseño, una superestructura, pero después eso lo llevan adelante hombres y mujeres que si no tienen puesta la camiseta de esa transformación, pueden llegar a invisibilizar el mejor espíritu con el cual esas reformas fueron planteadas. ¿Y cómo se calibra eso con las urgencias de la gente? Esa es parte de la eficacia y eficiencia en la gestión. Yo creo que hay que continuar recuperando cadenas de mando y ejerciendo a cada uno de los niveles las responsabilidades. Cosas que de repente no son las que más salen. El Senado de la República tiene a su cargo la destitución luego del debido proceso de los funcionarios públicos. Y a mí me llamaba la atención la cantidad en uno de los ministerios de personas que debían ser destituidas. Causales no era que hubieran tenido actitudes dolosas. Las que están previstas constitucionalmente, digamos. Sí, pero ¿sabes qué? Eran casi que el 90% situaciones de incapacidad física que inviabilizaban para la responsabilidad, para la tarea que debían cumplir y que no se cumplían todos los pasos por los cuales a esa persona se le habilitara la jubilación por la situación de salud que tenían. Entonces, era aquello como que yo hago como que trabajan, ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Bueno, de todo eso... ¿Se está refiriendo a algo que expresó concretamente el expresidente Luis Alberto Lacalle? Sí, claro. De todo eso estaba repleto el Estado. Y empezó a rearmarse una cadena de mando en los diferentes ministerios, en los diferentes incisos, y empezaron a generarse esas situaciones en las cuales aumentó notoriamente el trabajo en la Comisión del Senado.
Bueno, hoy parece haber disminuido eso, pero nosotros tenemos que salir de aquella cosa también que corresponde a los gobiernos blancos y colorados, pero que en particular esta consigna en las direcciones blancas ha tenido mucha fuerza. Bajen el costo del Estado, reduzcan el Estado. ¿En dónde? No es una cosa indiscriminada. A ver, no da lo mismo tener un país, plaza financiera, un país paralizado desde el punto de vista productivo, a un país como el que tenemos ahora, que pasó del último lugar al primero o segundo lugar, en que quienes vienen a invertir piensan en Latinoamérica. Entonces, ¿necesitas o no un Estado donde la Dirección Nacional de Medio Ambiente tenga fortalezas? Si pudiéramos tener un Ministerio de Medio Ambiente, seguramente tendríamos una capacidad muy superior a la que hoy tenemos. Pero hoy tenemos lo que tenemos y tenemos que fortalecer la capacidad del Estado de poder, con rapidez y con profundidad, evaluar las diferentes cosas que son algunas de ellas nunca se hicieron en Uruguay. Bien. Hay que adquirir capacidad para todo eso. Bien, o sea que a su juicio, y para volver a la pregunta inicial, aquellas áreas que están en este momento requiriendo atención por parte del gobierno y que tienen camino para recorrer aún son la salud, la educación y la seguridad pública. Y la infraestructura. Y la infraestructura. Sí, hay que seguir ayudando al desarrollo en materia de infraestructura. Las falencias. Claro, pero más que falencias es falta de tiempo para desarrollar. Hay dificultades en la gestión, sin duda. A nivel de la salud y de la educación hay dificultades en la gestión. A nivel de la seguridad pública hay una realidad que hay que comprenderla y actuar en consecuencia. No se arregla con un policía al lado de cada uno de nosotros. La seguridad pública, una parte la puede llevar adelante en materia de prevención y represión el Ministerio del Interior. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la propia actitud que como sociedad tenemos. ¿Ah? ¿Dónde estamos los adultos cuando los jóvenes que pretende asociarse juventud con delito, ¿no? O pobre, joven y igual delito? ¿Dónde estamos las generaciones que tenemos que ser responsables de esos jóvenes? ¿Qué mundo le hemos generado? El que hay una mujer muerta cada 10 o 14 días adentro del hogar, producto de violencia de su pareja o expareja. ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que las sociedades se vuelven más violentas y eso está pasando en el mundo. Nosotros a veces queremos decir, no, pero en Uruguay eso no puede pasar. Y como que confundimos, ¿viste? Aquello de me tapo con la sábana para que no venga el cuco. El cuco viene igual y hacemos mérito para que venga, porque nuestros chicos miran todos los contenidos desde los dibujitos con una carga de violencia, una actitud, y cuando son un poquito más grandecitos ya miran los realities en donde, ¿cuál es la lógica? La lógica es reventar a los demás porque vos sos el ganador, el winner sos vos. Y todo tiene una lógica de violencia y de matar a los de alrededor. Entonces, ¿qué querés? ¿Sociedades amor y paz? Cuando dijiste de todo para que sean sociedades violentas. Yo creo ¿Entonces las fallas vienen del hogar, a su juicio? No, yo creo que vienen de una cultura en donde estos son valores capitalistas a los cuales nos debemos resistir. Vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo que estimula el consumo, que estimula la violencia. Bueno, hay que tener una prédica de valores que compitan con esos valores. ¿Cómo hay que resistirse? ¿Con un cambio cultural que puede llevar mucho trabajo y muchos años? Sí. ¿O incidiendo directamente en los contenidos de los medios de comunicación? Que está linda la discusión. Mirá. Y da para mucho. Pero. Sí, claro. Yo creo que desde el punto de vista cultural es una de las cosas que yo en esta reciente campaña que me llevó a la presidencia del Frente Amplio, insistía, hay toda una prédica de valores que nosotros lo tenemos que hacer. Yo soy producto de una generación política en la cual
no solo aprendí a posicionarme en tal o en cual sentido en determinadas áreas y a tener una concepción ideológica, también aprendí a que me moldearan mis mayores en determinados valores de rectitud, de solidaridad, de justicia. Bueno, hoy nosotros no explicamos qué implica tal o cual medida de gobierno, tal o cual política pública. No tratamos de hacer educación, docencia con nuestras actitudes políticas. Yo creo que la gente lo necesita. No da lo mismo cualquier cosa. ¿Ah? No da lo mismo ir para un lado o ir para el otro. No da lo mismo hacer una política de crecimiento del país que lo que haga sea aumentar la brecha y el rico es más rico y el pobre es más pobre. No. Si podemos crecer con equidad, eso es lo mejor que podemos hacer. Por eso nos preocupa tanto el índice Gini y todos esos indicadores que ayudan a medir y aquel que quiere boquillear y decir, no, pero acá aumentó la brecha. No, mira, no aumentó la brecha. En ninguna forma de medir el avance económico y el crecimiento de Uruguay muestra que haya aumentado la brecha. Muestra que hay enormes dificultades en cerrarlas y que las vamos a seguir teniendo cuanto menos diversifiquemos la generación de la riqueza. Por eso es importante también diversificar la producción, por generar de manera más dispersa fuentes de riqueza para el Uruguay, que no sea solo a través de lo tributario, que tiene su techo esa distribución de la riqueza. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que poder lograr, suponte ahora, vamos a tener una tarjeta por la cual a muchas decenas de uruguayos, los de más baja condición económica, van a tener la tarjeta para eliminar el IVA en sus compras. Esa es la única forma en la cual hemos encontrado, va directamente al bolsillo de la persona que va a consumir. Porque todas las demás fórmulas quedaban en la intermediación, ¿ah? Y no iban a incidir sobre ese segmento de la población que lo necesitaba. Tenemos que hacer todo un debate de esto en la sociedad, de que efectivamente eso ayuda a generar mejor economía en el hogar para que haya más elementos para el estudio, más elementos para la limpieza, más elementos de recreación, adecuada vestimenta y no para un consumo frívolo. Esta discusión la tenemos siempre. Y yo quisiera anticiparme o lograr que con la misma difusión de esta política nosotros pudiéramos estar traduciendo en la cabeza de la gente estas cosas que son lo contrario de la frivolidad, del consumismo. ¿Por qué? Porque yo no vaya a entender lo de un celular. No, eso me parece parte del atraso que tenemos en la discusión. Sucede que pasó con el plan de emergencia por también. Por eso me quiero anticipar. ¿Por qué? Porque el celular... Cuando el dinero iba para motos, para celulares, incluso para alcohol. Eso es un error. Yo que soy médica sé que el celular en un lugar de exclusión puede constituirse en la única forma de llamar a la policía, a una mujer que la están golpeando, de llamar a la ambulancia para que venga un niño con un ataque de asma. El celular no es una cuestión superflua, es un elemento que nosotros lo tenemos y nos da seguridad, pero que para otros multiplica como posibilidad de seguridad la existencia y la tenencia del mismo. Yo creo que ahí siempre va a haber un porcentaje en donde la gente va a consumir algo que no deba. Y que allí no se puede controlar. Pero no creo que sea lo más importante, ¿eh? Y me parece que también hay un crecimiento de responsabilidad que hay que permitir que ocurra, pero hay que estimularlo también. Entonces vamos a los contenidos en los medios de comunicación. Sí. Yo, sinceramente, esta incorporación al decreto preexistente del gobierno, de uno de los dos gobiernos, el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, lo veo como una necesidad de este tiempo. ¿Por qué? Porque así como no creí que fuera una limitación a la libertad de expresión el decreto del doctor Sanguinetti en su momento, tampoco creo que sea una
una limitación a la libertad de expresión hoy, en donde, a ver, pongámonos en actitud de madre, de tía, de abuela, de padre. Nosotros le mandaríamos como único mensaje a nuestros hijos que vieran y se identificaran con el joven que entra y a sangre fría mata. Yo no lo hago. ¿Ah? Yo trato de que mi hijo tenga valores y que logre ampliar su conocimiento y su identificación con cosas positivas. Por eso me parece importante que aquellas cosas que no son noticia, porque poco se dijo de los 46.000 jóvenes, hombres y mujeres, que se inscribieron para las únicas 700 plazas que hubo en una primera experiencia laboral mientras se estudia. Bueno, 46.000 son muchos más que los cientos de jóvenes adolescentes en conflicto con la ley. Es terrible, existen. No es con el afán de ocultar, es con el afán de equilibrar los mensajes. ¿Quién puede decir que se justifican 10 veces el mismo tiro del joven al trabajador pasado en un solo informativo? No hay razón para hacerlo eso. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el resultado? Bueno, yo creo que el resultado es el estímulo de la violencia, el estímulo, porque todos sabemos que ese joven está en un medio en que esa utilización le ha dado determinada jerarquía. Es el guapito, el valiente, el que salió en la tele, ¿no? ¿Y es eso lo que tenemos que estimular o tenemos que estimular otros comportamientos de nuestros jóvenes? Los chiquilines con el plan Ceibal. Pero ¿cómo se hace para recorrer esos caminos? Con responsabilidad social. Y con responsabilidad social, las empresas lo tienen, los medios de comunicación lo tienen que tener. Yo creo que es parte del equilibrio. Pero claro, si el rating te muestra que... Es un tema controvertido, Xavier está de acuerdo conmigo en eso, y sí, claro. Todos los medios de comunicación evidentemente se niegan a priori a que sus contenidos sean controlados por un tema de censura. Bueno, esto a mi juicio, y así como no lo fue en el gobierno de Julio María Sanguinetti, no lo es en el gobierno de José Pepe Mujica. ¿Y por qué no se aplica ese decreto que está vigente del gobierno del doctor Sanguinetti? ¿Cómo que no se aplica? Sí, ¿se amplía? En los hechos. No se aplica, dije, que no se amplía. No se está aplicando, digamos, hoy bueno, por hoy. se supone que ahora se va a empezar a aplicar. Está bien, pero ¿por qué no se aplicó antes? No lo sé. Yo creo que... Porque es un decreto que estaba vigente. Sí, sí. Pero a mí me parece correcto que haya protección a los menores en los contenidos. Bien. Y no lo veo en absoluto, porque el argumento es, si se empieza con esto, después se sigue con otra cosa. No, no se sigue con otra cosa. Y lo hacen además quienes clausuraron medios de comunicación. Esa es la paradoja. Xavier, para ir finalizando, hay un montón de temas más, pero no queremos abusar de su tiempo. La Declaración de Unidad Nacional del fin de semana próximo pasado levantó algo de polvareda en el ambiente político. Usted salió a responder con una columna en donde expresaban su más profundo rechazo, concretamente, a la Declaración de Unidad Nacional, que alertaba sobre la peligrosidad de un gobierno totalitario. El expresidente Lacalle salió y le respondió de nuevo a usted, diciendo textualmente que no se ponga nerviosa la presidenta del Frente Amplio y que mejor respondan a los argumentos en que ellos se basaron para hacer esa declaración. Seguramente usted lo escuchó. ¿Qué opina? Sí. Nos costó mucho recuperar la democracia. Yo creo que tenemos que ser muy responsables como sistema político en dañarla innecesariamente o dañarla en función de internas sectoriales, partidarias. A 2 años y medio no es posible que estemos en este frenesí en que todo vale, porque los argumentos que se plantean son algunas declaraciones a título individual. Voy a poner un ejemplo, que dice relación con el tema de las Fuerzas Armadas y su vinculación a un proyecto, no a un proyecto de izquierda, porque se le fue agregando cosas.
Recordémosle a la gente concretamente que nos estamos refiriendo a las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky cuando dijo necesito la mitad de la oficialidad, la tercera parte de la oficialidad y la mitad de la tropa a mi favor. Bueno, lo que ocurre es que allí se le fueron poniendo para un proyecto del frente, para un proyecto de izquierda, se le fue agregando cosas. De todas formas, yo fui de las primeras que salió a decir que yo no estaba de acuerdo con el debate que planteaba la compañera Lucía Topolansky, que no formaba parte del programa del Frente y que en todo caso era un tema extremadamente complejo que teníamos que poderlo discutir en el ámbito del Frente para luego hacer propuestas de esa naturaleza. Y lo vuelven a traer cuando ellos mismos son protagonistas quienes lo traen, porque son en su gran mayoría esos dirigentes senadores que hicieron cuestión política en el Senado de la República. Ya lo discutimos. La compañera Lucía dijo, no compromete ni siquiera mi sector, es mi opinión, me hago responsable. Y siguen discutiendo lo mismo. Claro, bueno, es la primera senadora, Xavier. La es gente la no esposa del tiene presidente de la República, no es cualquier figura del Frente Amplio que salió a decir eso, ¿no? No, pero, a ver, si ya tuvimos una sesión del Senado de la República donde ese tema estuvo en cuestión, ya está. La gente no tiene por qué saberlo, pero yo se los digo, vayan a las actas, ya el Senado de la República sesionó con este tema. Otro de los argumentos fueron las declaraciones de Constanza Moreira, de la senadora Constanza Moreira, en donde eventualmente había dicho que la Suprema Corte de Justicia debería tener criterio político, además de jurídico. Bueno, criterio político no es criterio partidario, yo la verdad que no recuerdo esas expresiones de la senadora Moreira, pero sí sé la diferencia entre político y partidario. Y me parece que deben de haber sido dichas por una politóloga, además de senadora, en el contexto del valor de lo político. O sea que todos los argumentos y las otras por el cosas son las del lo jurídico presidente, sobre lo político, lo político sobre lo político sobre lo jurídico. Sacado de contexto puede dar para inducir el avasallamiento de lo jurídico, pero puesto en el contexto no es así. Es una frase que en el contexto de lo que venía diciendo tiene el sentido de que hay elementos políticos importantes, pero eso no significa ilegalidad. ¿A qué atribuye entonces la declaración de unidad nacional y concretamente del expresidente de la Calle que, digamos, redobló la apuesta en la pasada Redobló jornada? la apuesta porque es consciente de que es una barbaridad esa declaración, que ha tenido una repercusión muy negativa, no solo en el ámbito del Frente, en el ámbito de la sociedad. Esto no daña solo al Frente, esto daña los valores democráticos de la sociedad. La gente no quiere irresponsabilidades en materia de defensa de la democracia. No las quiere, no las banca. Entonces, me parece que, claro, ahora no van a salir a decir se nos fue la moto, ahora salen a doblar la apuesta, pero es una irresponsabilidad del primer partido de oposición de este país que maneje con la liviandad que maneja los criterios de valoración de la realidad que estamos viviendo. Entonces, yo digo, bueno, déjennos gobernar. Gobernemos y cumplamos con la gente que en definitiva es a la que nos debemos. Donde estamos por decisión de la gente. Trabajemos, estamos a mitad del periodo, vuelvo a reiterar. Le pido una opinión también sobre un hecho muy importante que tiene que ver concretamente con la liquidación de la aerolínea de bandera uruguaya. Desde la oposición política se critica muchísimo el tema de que no se haya habilitado una comisión investigadora en el Senado y que además la Auditoría Interna de la Nación haya declarado confidenciales todos los datos referentes a Pluna Sociedad Anónima. Acá hay varios temas a la vez. Si la competencia de la Comisión Investigadora Parlamentaria está limitada por un veto que el doctor Luis Alberto Lacalle, en ejercicio de la presidencia, realizó a un proyecto de ley, a una ley votada a nivel parlamentario, que había sido elaborado con la participación de su vicepresidente, el doctor Gonzalo Aguirre, y otros senadores, ¿verdad? El recorte en las funciones de las comisiones investigadoras parlamentarias se debe ser hecho histórico. Hay que recordarlo.
Esto va como aclaración previa, porque efectivamente las comisiones tienen funciones limitadas. Y esos recortes hacen que muchas veces sirvan mucho más para hacer un circo político que una verdadera investigación de responsabilidades políticas. Entonces lo que valoramos fue que acá había que dejar todo muy claro y que un poder independiente, como es la justicia uruguaya, que es garantista, no tenía límites para la investigación. Pero no determina responsabilidades políticas y administrativas la justicia, Xavier. Administrativas sí, políticas no. Y acá hay dos personas que asumieron públicamente su responsabilidad política. Son el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y el ministro de Economía, hoy vicepresidente de la República, contador Daniel Bastori. No hay antecedentes, ¿eh? No hay antecedentes. Acá nadie pidió perdón por el banco hipotecario. Acá nadie pidió perdón por Bari Pluna en su momento. Acá nadie pidió perdón por bancos, por situaciones de vacíos dantescos. Eso no quiere decir que no reconozcamos políticamente el error. Está hecho público por dos figuras como el presidente de la República de la época y el ministro de Economía de la época y actual vicepresidente. Entonces, vamos por partes. A ver, ¿a qué otro expresidente de la República se lo convocó a declarar en una investigadora? En la historia del país, al doctor Tabaré Vázquez, el único que fue convocado a declarar a la investigadora que se realizó el año pasado en el Senado de la República. Entonces, no vengan a decir que el Frente no asume sus responsabilidades, no vengan a decir que somos todos iguales, porque no somos todos iguales. Cuando nos equivocamos, lo reconocemos. Y acá hay una situación bien esquizofrénica. Unos dicen, pero ¿por qué no la cerraron en el 2007? Otros dicen, esperábamos un poco más y no generábamos esta situación previo a la instancia de las vacaciones en Uruguay y en algunos países de la región. En el 2007 lo único que le podíamos decir a los trabajadores era cerramos, punto. Hoy puede haber una ley que proteja los derechos de los trabajadores. 900, ¿no? 700 en Uruguay, 200 en los países de la región. Yo creo que es diferente, ¿no? Tener el porcentaje de desocupación que teníamos todavía a aquella altura y mandar 700 más de un capital humano que cuesta mucho poder conservar, poder tener, y por eso estamos en esa tensión del ofrecimiento y de tantos que ya han optado por ir a trabajar a otras líneas que estaban presurosas de tomarlos. Hay que buscar rápidamente la conectividad de Uruguay, hay que poder lograr mejor, por ejemplo, a nivel de turismo, es parte de una recuperación de conectividad en la región que ojalá no perdiéramos, ¿no? Tener la posibilidad de que tengamos a través de alguna línea que habrá que discutir mucho. Yo creo que la asociación no viene por el porcentaje en su validez, sino por las competencias que tengamos en el Contralor. Esto del 25% que tuvimos en Pluna Sociedad Anónima, una empresa privada con un 25% de capital del Estado, y eso explica muchas de las decisiones que se tomaron, que a veces se piensa que es Pluna Ente, y esto fue Pluna Sociedad Anónima. Sí. Tenemos que seguir discutiendo las formas en las cuales asociar al Estado con mayores garantías. Y bueno, esa es una discusión que queremos dar de la mejor forma, no haciendo de todo un beneficio político partidario. Acá hay temas muy importantes. Indudablemente el tema da para muchísimo más, la imagen que queda en la gente. Usted habló de los trabajadores de Pluna, trabajadores que van a tener que esperar para cobrar sus despidos, cuando el señor Matías Campiani cobró $150.000 y se fue con una cláusula de inmunidad. No fue una decisión del Estado esa, y por eso yo hice la referencia. Pluna Sociedad Anónima era un ámbito privado, eso no fue una decisión del Estado. Está claro, pero bueno, hay mucho más para conversar sobre el tema, indudablemente, sí, claro. Xavier.
¿Está con licencia en el Senado? Algunos días pido licencia y otros días participo. Voy a participar en la interpelación. O sea que va a seguir en el Senado, porque había estado por allí el pedido de que usted se retirara del Senado. Está vigente, está vigente. Va a seguir en el Senado. Algunos me han pedido que difiramos la aplicación. Eso lo va a resolver el plenario porque yo ya competí con una decisión preexistente que no comparto ni en su contenido ni en su forma, pero acato, y que implica que me retire del Senado. Pero otros han dicho, algunos de los que impulsaron esa decisión. Es quedarse. Bueno, veremos, el plenario lo define. Bien, ¿y la vicepresidencia del FA? Sí, las vicepresidencias. También van a estar a definición del próximo plenario. Y si no hay acuerdo, no habrá vicepresidencia. ¿Quiere a Juan Castillo? Sí, claro. A Ivonne Posada, a Juan Castillo y a Rafael Michelini. Muchas gracias. 8 años sin vice. Si hay que pasar 8 años más, pasaremos. Muchas gracias. Chao.